Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, dependiendo de dónde y cuándo nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde Unión Radio en Caracas, Venezuela, en su podcast Parte Médico con contenidos de salud y bienestar que programamos y que guindamos en la plataforma de YouTube para todos ustedes. Cada jueves a las 8 de la noche van a ver un programa nuevo. Igualmente, todos estos programas quedan ahí archivados en la plataforma de YouTube, Spotify y Apple Music, y ustedes pueden buscarlos a través de cualquiera de los buscadores de estas redes. Ponen Parte Médico Julio Castro y una palabra clave en particular de lo que estén buscando, y ahí van a encontrar la información actualizada sobre cada uno de los temas. Como siempre, les recordamos nuestras señas, @Julio Castro M en las diferentes redes sociales, @Unión Radio Web, y les recordamos que pueden escribirnos a través del chat de envío, que es el recuadro que está aquí abajo en YouTube, y que pueden compartir este contenido copiando el link y repartiéndolo a través de cualquiera de las redes sociales como WhatsApp o SMS o email o cualquiera de ellos. Bueno, amigos, hoy traemos un tema que, revisando los temas que hemos tenido en los últimos años, me extrañaba que quizás no lo habíamos tenido, lo habíamos pasado un poco por alto, y es la malaria. La malaria o paludismo son diferentes nombres que tienen para la misma enfermedad. Es una enfermedad parasitaria que es transmitida por vectores. Es una enfermedad que tiene unas características particulares en nuestro país, Venezuela, a pesar de que en unas épocas, sobre todo en la parte media del siglo XX, casi el 90% del territorio venezolano tenía transmisión de malaria efectiva. Posteriormente, con medidas que se hicieron allá hacia el final del siglo XX, por ahí por los años 40-50, se erradicó en el 90% del territorio nacional la malaria de Venezuela. Venezuela fue el primer país certificado por la Organización Mundial de la Salud en América con menos del 10% de transmisión de malaria efectiva. Es decir, 90% del territorio estaba libre de malaria, lo cual fue un cambio sustantivo entre lo que había 30 años antes y final del siglo XX. Venezuela llegó a tener en algún momento a finales del siglo XX, estamos hablando de los años 90 del siglo XX, alrededor de unos 3.000, 4.000 casos al año de malaria durante todo el año. Posteriormente, motivado de diferentes razones, llegamos a tener en el año 2020, 2021 y 2022 casi 200.000 casos de malaria en el país. O sea, pasamos de 3, 4.000 a 200.000 en el curso de 30 años, lo cual de alguna manera es un retroceso en el combate con la malaria, y esto, como dije, obedece a diferentes razones, donde hay órdenes de razones sociales, políticas, económicas, de salubridad, etcétera, etcétera. Quizás deba decir que en los últimos par de años, en los últimos 2 años, a pesar que la información no estaba actualizada recientemente, este número pico de 200.000 casos nuevos, estoy hablando de casos nuevos de malaria, ha venido bajando lentamente, producto de que ha habido algunas intervenciones en las zonas donde se ha producido los brotes de malaria, y ha venido disminuyendo el número de casos anualmente. No hemos tenido los datos todavía el año 2024, pero pareciera que viene bajando. Una de las razones por las cuales aumentó el número de casos de una manera importante es por la migración hacia las zonas de minería, sobre todo minería ilegal, en particular en el estado Bolívar, pero no exclusivamente, pero en particular en el estado Bolívar, donde, dada la situación económica nacional, personas fueron a tratar de tener trabajos donde pudieran obtener mayores beneficios económicos en las minas, y eso hizo que el número de personas trabajando en las minas aumentó de una manera importante. Y la mina tiene la condición propia para tener transmisión de malaria. Es un sitio donde hay el vector, existe allí porque son en zonas boscosas, en particular en el municipio de Sifontes del estado Bolívar. Además de eso hay personas, y además de eso las condiciones ambientales que se producen ahí, grandes zonas de agua estancada por la forma como se produce la minería, en particular del oro en Venezuela, crea las condiciones propicias para que haya actividad de paludismo en esa zona. ¿Qué pasa con esos mineros? Por ejemplo, un minero que vive en Caudar, estado Lara, va a la mina, adquiere el parásito en la mina, empieza a tener fiebre, sale de la mina y regresa a Caudares, y puede haber condiciones alrededor de donde él vive que haya
vectores allí, porque somos un país tropical y puede haber vectores ahí, y en lo que llega una persona que tiene parásito, el vector pica a la primera persona y empieza a activar un foco que había estado inactivo debido a una persona que estaba en la zona de las minas, viene a su estado nativo y puede activar focos que habían estado inactivos en los últimos 40 o 50 años. Quizás ese es el riesgo más importante de la activación de nuevos focos de malaria en zonas donde no había actividad previamente, porque los focos en Venezuela son conocidos, los focos del estado Bolívar, los focos del estado Sucre y los focos del estado Zulia son bastante conocidos y han estado más activos o menos activos recurrentemente. ¿Cómo es el ciclo de la malaria? Ya se los expliqué un poco anteriormente. Tienes que tener una persona con parásito malárico en su sangre, el anófeles, que es el vector, pica a la persona, adquiere de sus glóbulos rojos, con la forma como se alimenta el vector, adquiere el parásito se multiplica en el anófeles, en el mosquito pica a otra persona que no está enferma, que es una persona susceptible, no está enferma, le introduce el parásito al torrente sanguíneo, el parásito del torrente sanguíneo va a una forma de un ciclo dentro del ser humano donde va a diferentes estructuras, entre ellas al hígado, y ahí empieza a multiplicarse lo que se llaman los esporozoitos, que es una de las formas de la malaria, en la cual aumenta el número de parásitos, y esos parásitos que se multiplican en el hígado posteriormente van a colonizar los glóbulos rojos y ahí empieza a multiplicarse los parásitos dentro del glóbulo rojo. Finalmente esta persona que está infectada la pica a otro mosquito y se la transmite a otra persona. Y así va produciéndose el ciclo de vida de la enfermedad. En Venezuela hay dos tipos de parásito malárico, que nosotros lo llamamos Plasmodium. Hay dos tipos de Plasmodium, el Plasmodium vivax y el Plasmodium falciparum. Hay otras formas de Plasmodium en otras zonas del mundo, pero no son comunes en nuestro país. En África, la malaria, a pesar de que es la misma enfermedad, se comporta porque el parásito es un poquito diferente, y hay otros tipos de parásitos maláricos en África. Hay personas que hemos visto que han ido a safaris en África, o a excursiones en África, y han venido infectados con malaria africana, que requiere un tratamiento diferente a la malaria venezolana. En Venezuela, el principal vector es el anófeles. Hay diferentes tipos de anófeles. Hay el anófeles darlingi y el anófeles aquasali. Unos son más eficientes que otros. Y lo que pues quiero transmitirles a ustedes es que las medidas de control de vectores que funcionan contra otros vectores como el Aedes también funcionan contra el anófeles. La diferencia es que el anófeles es un vector selvático, fundamentalmente selvático. Es un vector que no puede reproducirse por encima de los 900 metros sobre el nivel del mar, por lo cual, por ejemplo, las ciudades como Caracas están protegidas, por lo menos hasta ahora, de los vectores y de que haya transmisión malárica, porque a esta altura ese anófeles no puede reproducirse, por lo menos hasta ahora. Hay la sospecha de que los cambios climáticos, el aumento de la temperatura global y el aumento de las zonas húmedas en diferentes partes del mundo, en particular en las zonas tropicales, puede aumentar el riesgo de transmisión malárica a zonas que históricamente no lo tenían. Pero hasta ahora quizás ese efecto no ha sido tan demostrado de una manera muy activa, pero hay el riesgo de que los cambios climáticos puedan afectar la distribución de vectores en las zonas ecuatoriales y las zonas subecuatoriales. En Venezuela, y es importante para quienes van a viajar, hay varios focos activos conocidos, y las personas que viajan a esos sitios deberían saber exactamente la zona donde van, si hay transmisión malárica. La zona de transmisión malárica más importante, que ocupa casi el 70% de los casos de malaria del país, el estado Bolívar, en particular el municipio Sifonte. También el estado Amazonas tiene transmisión en la zona sur de Venezuela. En el oriente, históricamente hay focos en el estado Sucre y en el estado del Tamacuro, y hay focos en occidente, en el Zulia, fundamentalmente la región de la zona de Perijá, no en la zona citadina del estado Zulia, sino en la zona limítrofe con Colombia, en la zona de la Sierra de Perijá hay.
Eventualmente ha habido algunos focos centrales con muy poca actividad, gracias a Dios, recientemente, como el estado Guárico. Eventualmente hubo un foco hace un par de años en el estado Vargas. Ha habido algunos focos en el estado Miranda, pero que no han tenido actividad en los últimos 2 o 3 años. Y por lo tanto, los 3 focos característicos, sobre todo el foco del municipio de Sifonte en el estado Bolívar, el foco del estado Sucre y del Tamacuro y el foco de Zulia en la Sierra de Perijá, son los que se han mantenido activos históricamente. De estos, el foco minero es el foco fundamental del estado Bolívar. Las otras transmisiones no son habituales en zona de minería, porque en Sucre es mucho menos frecuente la minería, y son personas que van de viaje o personas que viven en esa zona. ¿Cómo se produce la infección por la malaria? Pues como ya le expliqué, nos pica el vector, el anófeles, y la persona puede tener lo que llamamos una primoinfección malárica. Es decir, si una persona va de excursión, por ejemplo, al estado Bolívar y le pica un anófeles y adquiere la malaria, eso es lo que llamamos una malaria primaria. Es decir, una persona que tiene una primoinfección malárica, a esa persona se diagnostica y se le pone tratamiento, y eventualmente ahí puede haber un porcentaje de recaídas que, dependiendo del tipo de plasmodium y del tipo de tratamiento que se le ponga, puede llegar hasta 30%. Y hay personas que tienen o reinfección malárica. Por ejemplo, si te reintroduces a la zona, eres un minero y vuelves a la zona malárica, te puede dar otra infección, pero puedes tener recaídas posteriores, debido a que, como le dije, hay una parte del ciclo del plasmodium que se produce en el hígado que puede pasar inadvertido durante algunos meses y posteriormente activarse, sobre todo si no utilizamos esquemas combinados de tratamiento antimalárico que traten las fórmulas parasitarias que están escondidas en el hígado. Los tratamientos en Venezuela, el tratamiento es muy importante que lo diga, el tratamiento en Venezuela lo administra el Estado. Es un tratamiento que llevamos directamente observado, es decir, no se consigue en una farmacia. Usted va a una farmacia y no va a conseguir primaquina, no va a conseguir tratamiento antimalárico en una farmacia, cualquier farmacia del país, como ocurre en algunos otros países. En Venezuela, el tratamiento lo administra la unidad de malariología del Ministerio de Salud, está distribuido en todos los estados. Usted debe ser primero diagnosticado por esa unidad de malariología y después tratado. La mayoría del tratamiento es, si usted lo toma como se lo recomiendan en la unidad de malariología, es altamente efectivo. Es la combinación de varios medicamentos que son antibióticos o variaciones de antibióticos, y que tiene que tomarlo por un número de días determinado para matar las formas del parásito, no solamente las formas activas que están dentro del glóbulo rojo, sino las formas que están en el hígado, que llamamos hipnozoitos, también debe. Según usted tenga un Plasmodium vivax, requiere un tratamiento, y el Plasmodium falciparum requiere otro tratamiento. O sea que es importante, muy importante, que el diagnóstico lo haga una persona experimentada que pueda discernir por las características parasitológicas que usted tiene en su sangre, si es una forma de parásito o es otra forma de parásito o es una forma combinada de parásito. Hay algunos pacientes que pueden tener infección por 2 tipos de plasmodio diferentes, porque fue una zona donde hay los 2 tipos de plasmodio. Este diagnóstico tiene que hacerla una persona experimentada en el diagnóstico de malariología o de medicina tropical para requerir el tratamiento. Es decir, el tratamiento de uno no sirve para el otro y el tratamiento del otro no sirve para el uno. Uno tiene que diagnosticar cuál tipo de malaria efectivamente es y dar el tratamiento adecuado. Y el tratamiento tiene algunas variaciones dependiendo de la severidad de la enfermedad. La malaria se puede clasificar según su severidad en malaria leve, en malaria moderada o en malaria grave. Dependiendo de cuál es el estadio de la severidad de la enfermedad, se utiliza tratamiento tomado o se utiliza tratamiento parenteral, es decir, tratamiento endovenoso o tratamiento hospitalizado, dependiendo de la condición del paciente. En la medida que usted pase más tiempo entre que se infecta y le hagan el diagnóstico, en algunos casos puede durar hasta 2 o 3 o 4 semanas, si la persona no tiene la curiosidad o no tiene la actividad de ir hacia un sitio donde le pueden hacer el diagnóstico, o simplemente no sabe que puede tener malaria y piensa que puede tener otra condición, o no va a la persona indicada para que le haga el diagnóstico. En la medida que el diagnóstico tarde más tiempo, la enfermedad puede complicarse mayormente. Si uno hace el diagnóstico temprano, con tabletas durante unos días, la enfermedad queda completamente curada. ¿Cuáles son los síntomas de la malaria? El síntoma característico es una fiebre. La gente lo llamaba anteriormente fiebre palúdica, es una fiebre que
aumenta muy rápidamente hasta 40 grados centígrados, se repite varias veces al día y tiene un ciclo característico, es que siempre me da la fiebre a la misma hora, típicamente en la tarde. ¿Okay? Ese patrón que orienta ese paludismo, no es exclusivo de paludismo, pero orienta ese paludismo y que es persistente, haga lo que haga, me da la fiebre dura 5 días, 6 días, 7 días, una semana, 2 semanas, hasta que no tratamos, la persona sigue teniendo fiebre, tiene mucho escalofrío, produce una tembladera muy importante, que es muy característica. Hay una sudoración muy importante, puede haber dolores de cabeza, dolores musculares, debilidad, náusea y puede haber en la fase severa alteraciones del sistema nervioso. Es decir, la persona puede estar confundida, la persona puede ponerse amarilla, la persona puede empezar a tener aumento de órganos como el hígado y el vaso. Hay diferentes manifestaciones de la enfermedad, pero el síntoma característico es una fiebre persistente con escalofrío y tembladera que es muy obvia para una persona de que está pasando algo que está claramente enfermo. En Venezuela la mayoría de los focos tienen características especiales. En el caso del foco de Bolívar, la transmisión es fundamentalmente de Plasmodium vivax, pero también hay falcíparo, quizás es una de las zonas del país donde pueden coexistir ambas zonas, mientras que, por ejemplo, en otras zonas como en el estado Sucre, es fundamentalmente Plasmodium vivax. Casi que no se ha detectado casos de falciparum en el estado Sucre. Entonces, uno hace de alguna manera un algoritmo de los síntomas del paciente, de en qué zona estuvo y los hallazgos parasitológicos en las pruebas de malaria para hacer el diagnóstico de qué tipo de malaria tiene. ¿Qué tipo de pruebas debemos hacer para malaria? Lamentablemente con una hematología normal no se puede hacer el diagnóstico de malaria. Para la prueba de malaria utilizamos diferentes pruebas. Hoy en día hay unas pruebas rápidas que detectan anticuerpos contra el parásito malárico. En Venezuela no son nada comunes estas pruebas rápidas, pero la mayoría de las veces hacemos la gota gruesa, que es el típico estudio en el cual usted se obtiene una muestra de sangre periférica. Eso se hace una coloración especial y tiene que verse al microscopio, tiene que verlo una persona experimentada. Les puedo decir que ver una lámina de malaria puede tardar 30 o 40 minutos porque hay que ir viendo diferentes campos de los glóbulos rojos, porque no todos los glóbulos rojos están parasitados. Una persona que tenga 5% de glóbulos rojos parasitados se considera como una parasitemia muy alta. Por eso implica que hay que sentarse con calma a ver estos glóbulos rojos de una persona experimentada. Entonces, el diagnóstico característico es la gota gruesa. Hoy en día hay pruebas más sofisticadas moleculares, pero lamentablemente no están disponibles en nuestro país, y eventualmente algunas pruebas rápidas que pueden dar disponibles algunas cosas. Si la persona no tiene experiencia en ver las láminas, es muy difícil que haga el diagnóstico. Por lo tanto, como le dije, en una hematología, mira, tengo una fiebre, me hice una hematología y estoy normal. Bueno, eso no quiere decir que usted no tenga malaria. Si usted tiene sospecha de malaria, tiene que hacer una prueba específica de malaria, que es la gota gruesa o un frotis de sangre periférica visto por una persona entrenada. Entonces, esas son las formas como hacemos el diagnóstico. Como le dije, no hay pruebas de sangre rápida que puedan hacer el diagnóstico certero de la enfermedad. Muy importante en época de vacaciones que de alguna manera nosotros tengamos claro cuáles son las zonas donde vamos a estar, por ejemplo, de vacaciones y me puede dar malaria. Y las medidas preventivas, la primera, la utilización de mosquitero. Idealmente, si voy a una zona de transmisión malárica, debería llevar mosquitero tratado con insecticida. No solamente el mosquitero físico. Los mosquiteros más efectivos son los mosquiteros que, además del mosquitero, tienen una película insecticida con él. Pueden conseguirlos en algunas zonas donde hay camping, etcétera, etcétera. El uso de repelentes es muy importante. Ya en otro programa les había utilizado la utilización de DIT, que es la abreviatura de el repelente, preferentemente a una concentración que esté cercana al 20-25%. Si voy, por ejemplo, a una zona como el estado Bolívar, a las zonas selváticas del estado Bolívar, debería utilizar repelente de insectos DIT de alta concentración, que es por encima del 20%. Si por alguna razón yo tengo que ir a zonas de transmisión malárica conocida, utilizar vestimenta protectora. Hoy en día hay camisas que tienen
DIT con él o tienen permetrina, tienen insecticida que se utiliza. Evitar la exposición al aire libre en las horas donde el anófeles pica. El anófeles, al igual que la Aedes, típicamente pica al amanecer y el atardecer. Entonces, en esas horas debería mantenerme bajo el mosquitero o bajo la protección máxima. Evitar los criaderos alrededor de las zonas donde se está durmiendo, evitar aguas empozadas, etcétera, etcétera. Eso lo puedo hacer si voy de campamento, por ejemplo, si voy a una zona donde voy de pesca con un grupo de pescadores y averiguo entre las personas que están ahí que ha habido transmisión de malaria, debo mantener las áreas limpias alrededor de la zona donde duermo para evitar la transmisión. Es muy, muy importante que mantengamos estas medidas de protección contra el vector, porque no solamente nos protegen de la malaria, sino nos protegen de otras enfermedades vectoriales u otra arbovirosis, que son las enfermedades transmitidas por vectores, en el momento que vamos a vacaciones. Entonces, ojo, si voy al estado Bolívar, si voy al estado Sucre, si voy a del Tamacuro, si voy a Zulia, a la zona de Perijá, de vacaciones o por alguna razón de trabajo, tengo que estar pendiente que esas son zonas de transmisión de malaria, y si yo tengo fiebre después que voy para allá, debería buscar una persona idónea para que me haga el diagnóstico o me descarte la malaria. ¿Puede tener dengue? Sí, puedes tener dengue, pero si fuiste a esas zonas también puedes tener malaria. Otra de las preguntas que habitualmente nos hacen es si tiene sentido tomar tratamiento preventivo antes de ir a la zona. El tratamiento preventivo dura lo mismo que el tratamiento real, es decir, la prevención de Plasmodium vivax y falciparum en Venezuela. El tiempo de tratamiento que tengo que tomarlo es durante todo el tiempo que yo voy a estar en el área de exposición. Por lo tanto, en Venezuela no se utiliza la profilaxis como una medida de estrategia de prevención universal, que sí se utiliza en algunos otros países. En Venezuela solamente tratamos a la persona una vez que regresa de la zona malárica y tiene síntomas, lo tratamos, y no se trata a las personas asintomáticas habitualmente. Una de las razones fundamentales es que el tratamiento, si yo voy a estar una semana en esa zona de transmisión malárica y tengo que tomar una semana de tratamiento, es lo mismo que tomarlo si yo vengo y tengo acceso al tratamiento una vez que me diagnosticaron. ¿Y qué pasa? Que las personas que no se contagiaron, porque no todo el mundo que va termina contagiándose, no queda expuesta al tratamiento antimalárico, porque la profilaxis indica que todas las personas que van para allá, tengan síntomas o no tengan síntomas, tienen que tratarlo. Por lo tanto, pareciera ser más costo efectivo en nuestro país no utilizar prevención formal como se utiliza eventualmente en algunos países, como algunas zonas de África. Te recomiendo utilizar todo el tratamiento, todo el tiempo que vas a estar en la zona de exposición, pero en Venezuela no está en las pautas habitualmente. Entonces lo tratamos una vez que lo diagnosticamos. Esto es lo fundamental relacionado con malaria. Es una enfermedad. Yo soy de los que piensan que la malaria no se va a erradicar 100% en Venezuela, porque Venezuela tiene un entorno tropical. Digamos, hay unas condiciones climatológicas, atmosféricas, de nuestra propia biodiversidad, que hacen que tengamos vectores anófeles en algunas zonas del territorio nacional, y mientras haya una persona, aunque sea una persona que tenga parásito, el ciclo se va a mantener históricamente. Entonces, a pesar de que no sea una enfermedad que logramos erradicar completamente 100%, es una enfermedad que puede llegar a un control muy importante, que el área de transmisión sea muy reducida, que yo conozco las zonas de transmisión y que todas las personas que van a la zona de transmisión tengan acceso al tratamiento. Probablemente eso va a hacer que la enfermedad vuelva a tener una forma de control muy eficiente como la tuvimos en algún momento. En particular para aquellas personas que son viajeros, que son campistas, excursionistas, cazadores o pescadores, que van a esa zona, averigüen bien la zona donde van a estar, donde van a dormir, porque si esa zona hay transmisión, pues debería tener estas recomendaciones. Bueno amigos, fuimos por un tema que, a pesar de que en las zonas de las grandes ciudades de Venezuela no es común, es un fenómeno común en la área rural de Venezuela por ser un país tropical, y es importante que todo lo que tengamos en cuenta y pendientes, sobre todo cuando viajamos, como exposición a viajeros o personas que van a estas zonas o que trabajan en las zonas expuestas, que deben buscar ayuda en caso de que aparezcan los síntomas que hablamos anteriormente.
Bueno, no me queda sino despedirme de ustedes recordándoles nuestras señas, @JulioCastroM, @Unión Radio Web, que pueden escribirnos a través de nuestro chat en vivo. Compartan este contenido con las personas que ustedes piensan que puede ser de utilidad y espero verlo en un próximo capítulo de Su Parte Médico por aquí, por nuestra plataforma de YouTube. Hasta luego y se les quiere mucho.